Saludos, buenas noches. Les habla Wilmer Fermín, doctor en estadística multivariante aplicada. Hoy les voy a hablar de lo que es la estadística descriptiva de datos multivariantes. Para ello les voy a presentar un material que he elaborado y nos vamos a ir guiando sobre ese material. Ya paso a compartir la pantalla. Unos momentos, estaremos listos. Listo, comenzamos. Bueno, en la mayoría de los problemas de investigación los vamos a encontrar con variables. Unos ejemplos de problemas de investigación es cuando se quiere predecir y explicar una variable en función de unas explicativas. O también podemos estar interesados en clasificar objetos en uno de varios grupos establecidos, preestablecidos, conociendo el valor de un conjunto de variables. También podemos querer identificar grupos de objetos de acuerdo a la similaridad que se calcula a partir de valores conocidos de un conjunto de variables que se y cualquier otro tipo de problema de interés científico. Entonces, vamos a hablar un poco de qué se entiende por variable, las escalas de medición de las variables, arreglos matriciales de los datos ya medidos en los objetos y análisis descriptivo de los datos. Vamos a comenzar. ¿Qué es una variable? ¿Qué entendemos por una variable? Bueno, podemos decir que es el aspecto o característica que se mide en una situación de interés. Como por ejemplo, yo puedo estar interesado en la proporción de fumadores de una población. Puedo estar interesado en la presión sanguínea y en la cantidad de plaquetas que tiene un paciente con un cierto cuadro de enfermedad. También puedo pensar en si una persona o un grupo de personas, o la población en sí, está satisfecha por un servicio recibido en un tipo de establecimiento específico. Entonces, en definitiva, las variables son de diversos tipos. Podemos pensar o decir que las variables pueden ser simples o compuestas de acuerdo a cómo se mide. Una variable que tú la mides directamente, como la temperatura durante el día, ya hay termómetro para hacerlo. Es una variable simple. El peso de una persona eh, y así una cantidad de variables. Ahora, las variables compleja es aquella que no la puedes medir directamente. Necesitas fundamentalmente de un test para tener una aproximación adecuada de ella. Y el test, por supuesto, está compuesto por una serie de indicadores que dan cuenta de la satisfacción, la calidad de vida, etcétera. Ahora, por otro lado, dependiendo del valor que toman las variables, ellas pueden ser variables eh, cuantitativas, también se habla de variables métricas o variables cualitativas. Las variables cuantitativas
Entonces, las variables métricas cuantitativas pueden ser discretas o variables continuas. Una variable es discreta cuando contamos. O ella toma valores de los números enteros, por ejemplo, número de llamadas recibidas en un día específico. 0 llamadas, 1 llamada, 2 llamadas, 10 llamadas, 50 hasta un cierto número específico. Y las variables continuas son aquellas que toman valores en un intervalo de los números reales. Por ejemplo, la temperatura durante el día puede suceder, la tenemos acá, bueno, son 10 grados, 20 grados, pero en realidad no son 10 grados, ni 20, ni 30 grados, sino puede ser exclusivamente un intervalo entre 29.5 y 30 y 30.5. Ahí toma, entonces se redondea. Pero, es decir, es un valor en el intervalo de los números reales. Entonces, eso es el tipo de variables que podemos tener cuantitativas. Y las variables cualitativas son aquellas que se mide un atributo o una característica de interés. Por ejemplo, podemos estar interesados en el color de ojos de una persona, de una población completa, ¿no? El color de ojos, bueno, vamos a encontrar el color de ojos negros, verdes, color azul, marrón, café. Entonces lo vemos que son cualidades como tal. Entonces, los números aquí no aparecen, ¿no? O sea, no color negro, pero sí podemos utilizarlo para simplemente etiquetar los colores de ojo de las personas. Pero el número no indica que un color de ojo es mayor que 0. Por ejemplo, si yo pongo color negro 1, marrón 2, café 3, azul 4, verde 5, no significa que el color de ojos que tiene el número 5 sea mayor que el color azul, ¿de acuerdo? Y también tenemos las variables cualitativas ordinales. En este caso, si hay un orden ya específico. Por ejemplo, puedo pensar la categoría que tiene un profesor en una universidad. En el caso de Venezuela, instructor, asistente, agregado, asociado y titular. Los titulares en la máxima categoría y, por supuesto, de mayor experiencia con respecto a los demás. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Siempre, vuelvo a repetirlo, siempre que enfrentemos un problema de investigación, lo vamos a encontrar con variables. Variables simples, variables complejas, variables cuantitativas, variables cualitativas. ¿De acuerdo? Entonces, el tipo de variables, la realidad es que si yo estoy interesado en un aspecto específico, ese aspecto específico me involucra una, dos o tres o más variables. Y las variables casi nunca van a ser que todas son cuantitativas o que todas son cualitativas. O en líneas generales eh, vamos a encontrar una mezcla de ellas, variables cualitativas, variables cuantitativas, simples y complejas. Entonces, el análisis de ese tipo de datos se hace complejo en la medida que se tiene los diferentes tipos de variables. Vamos a pensar en cuanto a que ya un investigador ha abordado un problema de investigación y ha identificado las variables que dan cuenta con ese problema. Supongamos que tenemos P variables, X1, X2, XJ, XJ más 1, XP variables. Y se la hemos medido a N individuos, 1, 2, N individuos. Entonces, las variables individuales, cada una por separado, se llaman variables escalares o variable univariante, que puede ser, ya lo dijimos, cualitativa no métrica y cuantitativa métrica. Las cualitativas
pueden ser dicotómicas, que toman dos categorías, o dicotómicas, que toman más de dos categorías. Y las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Vamos a suponer que en este problema de investigación tenemos exclusivamente variables simples. No hemos considerado variables complejas. Las variables complejas fundamentalmente se le llaman variables latentes. ¿Okay? Y la estudiaremos en un capítulo aparte. ¿Okay? Entonces, teniendo ya identificado, vean que hemos medido P variables en el individuo y las podemos hacer un estudio descriptivo de cada una de ellas por separada. Pero lo que sucede es que casi siempre ese conjunto de variables está correlacionado, hay relación entre ellas y con lo cual no pueden estudiarse por separado, sino en conjunto. Es decir, el tratamiento es eh, usar métodos estadísticos multivariantes y no univariantes. Sin embargo, vamos a hacer una descripción bastante amplia de ellas. Hemos dicho ya de las escalas de medición, de intervalos de razón. Entonces, esta es la matriz de datos que una vez que hayamos medido esa variable en los n individuos, vamos a tener un arreglo matricial, es decir, una matriz de n filas, n individuos a los que les hemos medido las p variables, y las p variables se presentan en columnas. De manera que cualquier, por ejemplo, en caso genérico, x y j representa el valor de la variable xj que se ha obtenido en el iésimo individuo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una matriz donde hemos medido 5 variables en 30 personas. Puede verse que las variables todas son cuantitativas. Entonces podemos ver también que esto es un 30 puntos en un espacio 5-dimensional. Ya no hay representación sobre esto. Otro ejemplo, bueno, aquí estamos viendo que todas las variables son cualitativas. Sexo, el centro de estudio rural urbano, estudio, primaria, secundaria, universitaria, hábitat donde vive, urbano o rural, estudio de los padres, número de hermanos y el promedio que tiene el individuo. Podemos nosotros dicotomizar las variables categóricas. Por ejemplo, el 0, masculino femenino, podemos ver 1 masculino, 0 femenino. Tipo de centro, 0 y 1 urbano rural. Estudio, primaria, como hablamos de las categorías, entonces hemos categorizado cada categoría primaria. Si en el caso primaria es 1 o 0. Si estudia primaria es 1 y si no estudia primaria es 0. El si no estudia secundaria o universitaria y así las demás. Vamos a hacer un análisis descriptivo inicialmente univariante del dato. En el caso considerando la variable, una variable, cada variable por separado, entonces la variable que J tenemos unas medidas de tendencia central que dan cuenta de la tendencia central que tienen los datos, o la media. Se habla de la media poblacional. En este caso, cuando se tiene la muestra, hablamos de una media aritmética, una media ponderada, geométrica, armónica, mediana en la moda. Otras medidas de dispersión que dan cuenta qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. En este caso, hablamos del rango, de la desviación típica, una de las más típicas, la varianza, el recorrido intercuartil y coeficiente de variación. También tenemos medidas de forma y cuantiles. Estas variables, de alguna manera, dan mucha información acerca de cómo se comportan los datos y qué
tipo de distribución estadística podemos asociar a esos datos. Y también hablamos de gráficos, los mayores gráficos que con una simple vista podemos ver muchas características de los datos. Ya tenemos los histogramas, los gráficos circulares, diagramas de tallos y hojas, y gráficos de caja de bigote que se utiliza para explorar los datos atípicos y cómo es la forma, etcétera. Una vez estudiado todo ello, entonces es interesante ya que pasemos al caso multivariante. En el caso multivariante, los datos tienen que estudiarse conjuntamente, es decir, no individualmente. Entonces, en este caso, vamos a estudiar, en el caso multivariante, las medidas de centralización, en este caso el vector de medidas, medidas de dispersión, hay varias, está la matriz de varianza, covarianza, la varianza total, varianza generalizada, se usa también distancias entre eh, puntos y hay muchas distancias, distancia de Mahalanobis, distancia de Euclidia, distancia promedio y algunas otras dependiendo del tipo de datos que tenemos, de variables. Si las variables son todas continuas, variables son todas categóricas o es una mezcla de ellos. Y uno de los aspectos importantísimos que ya configuran características importantes que permiten tomar conclusiones y crear estrategias para mejorar algunas cosas son las medidas de dependencia lineal. Y finalmente las medidas de asimetría y kurtosis, que son medidas de forma. Entonces vean ustedes que partimos de la matriz de datos, que es una matriz, ya dijimos, n individuos le hemos medido p variables. Con esa información construimos una matriz de entrada que es n filas por p columnas. La podemos reescribir en forma vectorial. Esa matriz n por p la podemos escribir en un vector fila o un vector columna, donde si escribo un vector fila, el primer elemento es x super 1 y x super 1 va a ser, en definitiva, eh, una columna donde la variable x1 fue medido en n individuos y así sucesivamente. Pero también la podemos presentar en forma de un vector columna, donde en este caso x sub i va a representar la vector fila, donde al décimo individuo le hemos medido las p variables. Entonces, la media vectorial o el vector de media es simplemente la media de cada variable. ¿De acuerdo? Es un vector p por 1 de filas por una columna. ¿De acuerdo? Y es justamente la media de cada variable. La media de cada variable. Entonces, como puede verse, cada individuo al que se le han medido p variables va a ser un punto en RP, un espacio donde consta de n puntos en un espacio p dimensional. Un ejemplo, en este caso a 9 individuos le hemos medido 3 variables. Entonces tenemos 9 puntos en R3 y se puede ver en la gráfica. ¿Okay? Entonces, como se viene ya un poco más, un ejemplo más con mayor número de datos a individuos que se les pide una variable. Otras son las distancias, en este caso distancia euclidia, distancia de Mahalanobis, son exclusivas para datos o variables métricas. Las medidas de dependencia lineal, está el famoso coeficiente de correlación de Pearson para variables cuantitativas, el coeficiente de correlación de Spearman para variables
fundamentalmente ordinales, y así vamos observando. Interesante es cuando calculamos el coeficiente de determinación o el coeficiente de correlación múltiple al cuadrado. Es decir, cuando nosotros tenemos p variables, queremos ver cómo se comporta si una variable que voy a bajo x sub j la considero como variable respuesta y la voy a modelar en función del resto de las p menos una variable, o hacerlo mediante regresión múltiple. Entonces resulta interesante ver qué tanto la ecuación que obtengo explica la variabilidad de la respuesta x sub j en función de las demás. Y podemos entonces calcular ese coeficiente de correlación múltiple. Si ese coeficiente de correlación múltiple es cercano a 1, entonces las variables, el resto de las variables explican la variabilidad de mi respuesta y. La correlación parcial es básicamente el mismo concepto anterior. Yo voy a calcular la correlación entre dos variables, pero extrayendo el efecto que pueden tener las demás variables sobre ellas dos. Entonces, la fórmula pues se representa mediante esta expresión. Otras medidas de dependencia lineal está el coeficiente de dependencia efectiva, que tiene que ver con el determinante de la matriz de correlación de la variable. Indudablemente que si el determinante de la matriz de correlación es muy grande, está indicando que las variables no están muy correlacionadas. Y las medidas, las gráficas, en el caso de variables de vectores multivariantes, tenemos la más típica es la matriz de gráfico de dispersión, la matriz de perfiles, transformaciones de Andrew y Fourier, las caras de Chernoff y gráficos de estrellas. Aquí tenemos, por ejemplo, 5 variables y tenemos la matriz de dispersión de 2 en 2. Aquí la podemos ver con el programa JMP. Esto lo presenta el SPSS, JMP, el StackGraph, que son las dos caras de Chernoff, y el gráfico de estrellas. Bueno, esto es pues una breve introducción del análisis de datos multivariantes. En la próxima sesión continuaremos con variables latentes. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayan adquirido algún conocimiento al respecto y puedan indagar más al respecto. En la próxima clase hablaremos de variables latentes. Hasta luego.